Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la clase? Primero, vamos a reconocer cuáles son los parámetros de normalidad en el sistema cardiovascular en una radiografía de tórax. Vamos a tratar de pensar cómo migramos lentamente a la ecocardiografía funcional, que al final va a ser casi ya mucha gente, por lo menos en el área donde yo trabajo, en algunas ciudades, ya no usan tanto radiografía, por ejemplo, para hacer un escaneo de algunas cosas pulmonar o cardíaco. Entonces, mentalmente usted tiene que empezar a saber que vamos a hablar mucho de radiografía porque es lo que se está usando en estos momentos, pero estamos en una etapa de transición en la que vamos a usar cada vez menos, gracias doctor, cada vez menos vamos a usar radiografía. Vamos a conocer la importancia de la ecocardiografía transtorácica y vamos a reconocer que existen otros estudios como la resonancia, la tomografía, la angiografía, con y sin contraste, que también nos pueden ayudar a evaluar la función cardíaca. Entonces, podemos decir que hace más de 20 años, más de 20 años, cuando yo era residente de pediatría, se consideraba la radiografía de tórax como el estudio fácil y sencillo del día a día que tú podías tener para evaluar mucho del corazón. Con una radiografía de tórax y un electrocardiograma, tú tenías que imaginarte qué era lo que estaba pasando a nivel de toda la función hemodinámica, que ya me imagino que ustedes son unos textos en función cardíaca, ¿cierto? ¿Sístole se llena el corazón o se vacía, doctora? Se vacía. ¿Sístole? Se vacía. Ok. Entonces, la radiografía de tórax se consideraba la técnica de elección en el estudio inicial de la patología cardíaca, pero en este estudio de radiografía no solamente evaluamos la silueta cardíaca, sino todo lo que pasa a nivel pulmonar. Lo que pase tanto a nivel pulmonar como a nivel cardíaco en una cosa unidimensional, como una foto de cuando ustedes tenían 8 años, y ahora es diferente, o se mueven diferente, o les dicen, ay, mira, esta es la foto de mi perrito, y se ve todo así tierno, y le dicen, no, son solo 500 gramos de pura maldad, ¿cierto? Porque la foto no te va a decir todo el comportamiento que tiene ese ser en forma real, es simplemente una imagen de un instante que ni siquiera tiene movimiento. Esa es la principal desventaja que nosotros tenemos desde la parte cardiovascular, queriendo entender la primera etapa de una función cardíaca a través de una imagen que es una filmina unidimensional. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? Ok. Entonces, por ese motivo, generalmente debes tener 2 radiografías, o sea, 2 vistas, y tú en tu mente mezclas la cosa y te lo imaginas. Por eso necesitas 2 imágenes, una póstero anterior, o sea, una como si fuera en un corte sagital y otra como si fuera en un corte coronal. No les decimos sagital y coronal, le decimos lateral y póstero anterior. Y esta es la más utilizada, la póstero anterior. Entonces, no tengo un cuaderno. ¿Quién me presta un cuaderno? Préstame ese cuaderno, Doc, porfis. Ok, entonces, ¿cuántos de ustedes han tomado radiografía de tórax en su vida? Al menos una vez. Poquitas personas. Listo. Entonces, cuando a las personas les van a hacer una radiografía de tórax, les ponen a que sostengan o los colocan frente a una lámina que es donde se va a pintar o se va a dibujar la imagen por medio de radiaciones ionizantes, porque es una radiografía. Las radiaciones ionizantes son benignas o pueden generar patología. Pueden generar patología. ¿Qué tipo de patología, Doc? Daño en el ADN. ¿Qué significa daño en el ADN, Doc? Mutación. ¿Y la mutación queda a tu edad? Cáncer. Entonces estamos hablando, como el doctor ahora se sentó allá, estás hablando desde allá, tiene un speaker al otro lado. Entonces, claro, porque estás contestando tú.
radiografía de tórax, o nos colocan frente a una placa metálica o nos toca cargar una placa metálica. La placa metálica la cargamos de esta forma, en la parte anterior de nuestro cuerpo, pero la radiografía se va a llamar de acuerdo a por donde entre el rayo, que no es el rayo McQueen, ¿cierto? Sino el rayo que va a hacer, que va a dibujar la imagen en esta cosa, ¿cierto? En esta tabla metálica. Entonces el rayo entra por la parte posterior, le dicen tome, inspire, sostenga el aire, el técnico está a más de 2 metros, de pronto en una cabina, él imprime la radiación entra, si él está desde allá donde está el computador hacia donde estoy yo, entra por la parte posterior y la imagen queda impresa en esta placa metálica, que es la que después va a revelar un computador, ¿sí? Por eso la imagen se llama póstero-anterior. ¿Por qué no la podemos colocar antero-posterior? Que el rayo entre por la parte anterior. Se puede, pero no es lo más recomendable. Cuando tú tienes la placa póstero-anterior, sobre todo el corazón, que es la clase de la que vamos a hablar aquí, el cardiovascular, va a tener menos magnificación. Ese brazo que ustedes ven ahí se ve más grande si lo midiera o más pequeño que el real. Esto. ¿Ah? El de la sombra. Entre más me acerco, ¿se ve mejor o peor del tamaño que es? Y si me alejo, se ve más grande. Entonces el corazón, entre más cerca esté a la placa, menos magnificación va a tener. Y cuando lo coloque de esta forma va a tener un tamaño, y cuando lo coloque de esta forma va a tener un tamaño un poco más grande. Por eso todas las veces que se pueda voy a hacer la radiación póstero-anterior. Pero cuando las personas están en cuidados intensivos o no se pueden mover porque están politraumatizados, la placa se coloca posterior y el rayo entra anterior. Tengo que saber que las imágenes pueden magnificarse de una forma o distorsionarse un poco más, y tengo que tener cuidado con eso. ¿Entendimos eso? Eso es lo primero que tengo que saber para poder interpretar una radiografía. Entonces hay póstero anterior o PA, lo van a oír ustedes cuando ya estén en clínicas, póstero anterior, y hay antero posterior. Antero posterior, la persona seguro va a estar acostada y la placa va a estar abajo o detrás de la persona, y antero posterior, el rayo entra por la parte posterior y la persona va a estar en hiperestación, sentada o de pie. Y desde la parte lateral te van a colocar simplemente así, puede ser lateral derecho o lateral izquierdo, y el rayo entrará por este lado, para tener 2 imágenes y yo pinte en mi cabeza más o menos qué le estaría pasando al corazón. Para saber eso tengo que saber qué es lo que se va a pintar. Sin embargo, para que eso tan sencillo que es, señor, tenga la placa y voy a hacer el disparo, sea efectivo y yo pueda tener una adecuada interpretación de ese estudio, tengo que tener unos puntos importantes de calidad o cualificables de la imagen, que van a ser factores que de una u otra forma pueden alterar el resultado. Si yo no tengo una buena colocación del paciente, una buena penetración y una buena centrada, aquí digo que es una mano, pero si me la toman anterior puede ser inclusive un conejo, ¿sí o no? Entonces lo mismo le va a pasar, exactico lo mismo le va a pasar. Si yo no cumplo con estas especificaciones de esa radiografía, entonces pareciera que el paciente tuviera una cosa que realmente no tiene y yo voy a hacer un mal diagnóstico, ¿sí? Y voy a pensar que tiene el corazón grande, voy a pensar que tiene una neumonía, incluso puedo pensar que tiene una fractura y no tiene nada de eso. Entonces eso es difícil. Entonces los factores van a ser penetración, inspiración, rotación y angulación, que al final terminan siendo parecidos, y los vamos a mirar. Penetración es ver la columna a través del corazón, ahorita voy a explicarles qué es eso. Inspiración es ver 10 arcos posteriores del lado derecho. Rotación es que haya un ángulo equidistante entre las apófisis espinosas y las clavículas.
Y angulación es que la extremidad interna de las clavículas esté a la altura de la tercera costilla. Vamos a mirarlas una por una porque es lo más importante que debo saber para interpretar una adecuada radiografía de tórax. Después de que yo tenga una buena técnica, es que puedo hablar de qué es lo que voy a mirar en el corazón. Si yo no tengo en cuenta esto, ahorita van a ver todas las cosas que pasan. Penetración adecuada. Como es una radiación, es como cuando ustedes ponen a hacer un cupcake. Si le colocan mucha temperatura, se les va a quemar. Si les colocan poca temperatura, no se les va a cocinar. Va a ser lo mismo. Si tienen mucha radiación, hay dos términos que ustedes creo que conocen, radiopaco y radiolúcido, ¿sí? Sí los conocen perfecto. Radiolúcido es, Doc, Cuando se ve oscuro. negro. Negro. Y radiopaco cuando se ve blanco. Entonces, la penetración adecuada es la que va a decir que tanto la radiolucidez como la radiopacidad en la caja torácica, que tiene diferentes densidades, el músculo tiene una densidad, la grasa tiene otra densidad, el hueso tiene otra densidad, el aire tiene otra densidad, la sangre tiene, o el líquido tiene otra densidad. Para yo poder interpretar el resto de cosas y yo diga, esto tiene una adecuada cantidad de radiación, la columna debe verse antes que el corazón, o como lo coloco ahí, la columna debe verse a través del corazón. ¿Entienden lo que quiero decir ahí? ¿Quién me quiere decir por qué la columna la ves a través del corazón? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo lo ves tú, doctora? A ver, espera, para calma, pueblo, a ver, dime, doctora, dime tú. ¿Tú cómo me explicas que dice penetración adecuada, se debe ver la columna a través del corazón? ¿Qué significa eso con esa imagen? ¿Tú qué entendiste por eso? Sí. ¿Qué está, o sea, cómo lo ves? Se ve atrás. O sea, ¿quién me quiere decir otra explicación? ¿Tú, doctora? ¿Sí? ¿Cómo ves antes? Yo entiendo las palabras. Quiero que me lo digan en unas palabras diferentes a estas. No. Muy bien, doctora. ¿Qué se ve más blanco? La columna. Entonces, como se ve más radiopaca la columna y se ve menos radiopaco el corazón, es una forma. ¿Qué quiere decir? Esa es la forma que ustedes tienen que estudiar para que no se copien en los exámenes, ¿cierto? Y ustedes entiendan qué quiere decir, cómo traduzco a mi forma de que no se me olvide las cosas que yo estudio. Porque si yo nada más me aprendo las palabras, por eso es que a veces tienen tantas dificultades. ¿Listo? Entonces, la doctora dice, la columna se ve más blanca que el corazón. Entonces, cuando la columna se vea más blanca que el corazón, parece que la columna viniera primero y el corazón viniera después, o por lo menos se ve más blanca la estructura tubular, que es la columna, se ve de un color mucho más intenso que el corazón. Eso es, está bien penetrada la radiografía. Pase lo que pase hacia los otros lados, muy probablemente yo no voy a perder datos en ese estudio. ¿Sí? ¿Entendieron todos? Bueno, porque ahorita vamos a preguntar. Exacto. No influye de dónde viene el rayo. Buena pregunta. No influye. Siempre sé que esté bien penetrado, no importa si es anteroposterior o posterior-anterior. Lo que quiere decir es que le colocó la temperatura, entre comillas, si hacemos una analogía necesaria para que se dé una buena radiación. De pronto, pero voy a preguntarlo, seguramente mañana puedo preguntarlo porque no voy a la clínica, si coloca una intensidad del rayo diferente si es AP a que es posterior anterior, que podría ser muy probablemente, la respuesta es seguramente sí, pero no lo sé. ¿Sí? Pero no importa si es anteroposterior o posterior anterior, para que las densidades estén bien, y ahorita vamos a ver lo que significa no tenerlo bien, ahí lo podemos a veces mirar, pero no en este lado, puedo tener fallos, artefactos se llama eso, cosas que no son reales, cosas que no son reales. La otra cosa que debo tener en cuenta es
la expiración con S, que en inglés es con X, y en X aquí en español es que te mueres, en inglés es que botas aire, ¿sí? Expiración máxima es que boté todo el aire, ¿cierto? Si boto todo el aire, ¿cómo creen que van a estar los pulmones? ¿Más grandes, normales o más pequeños? Lo más pequeño posible. Si el corazón está compartiendo espacio con los pulmones y los pulmones se vacían al máximo, el corazón pareciera que tuviera más espacio, simplemente por una cosa de proyección. Entonces mira que aquí dice expiración máxima. Como esto es un bebé, no le puedes decir tome aire, no lo bote y tomamos el rayo. Entonces es un buen ejemplo. Si tú botas todo el aire y te tomas una placa, se va a ver esto, que es una magnificación cardíaca. Un poco volumen pulmonar, que es solo 7, ahorita dijimos que son 10, ahorita los vamos a contar, aquí solo hay 7 espacios, costillas o espacios intercostales, y entonces el corazón se ve súper grande. Pero miren que esta placa parece que fuera de otro niño, pero es la misma placa bien tomada de un niño que apenas tomó la máxima cantidad de aire. Si toma la máxima cantidad de aire, el pulmón está más lleno, normal, o está más vacío. Está más lleno, está lo máximo lleno. Si está lo máximo lleno, tengo un buen volumen pulmonar para saber cómo están esos pulmones, y el corazón va a tratar de estar en el mejor tamaño posible para ser evaluado. Entonces, en un comienzo de un grito de llanto o en una máxima inspiración, cuando a la persona le dicen tome aire y no lo bote, toman la placa y después que toman la placa le dicen bote todo el aire. En ese tomó todo el aire y tomaron la foto. Miren lo que pasa aquí. ¿El volumen pulmonar es mayor o menor que esta? Mayor. ¿Cuántas costillas hay a este lado? 7. ¿Cuántas hay a este lado? 10. Hay más, ¿cierto? Si hay más, mira cómo se ve diferente el corazón. Este corazón se ve del mismo tamaño, del lado de expiración máxima de los números rojos. Se ve igual que el corazón de los números verdes. No, ok, doctora, descríbeme qué es diferente la placa de los números rojos con la placa de los números verdes. Sin rayitas. Pues realmente se ve más radiolúcido. Radiolúcido, muy bien. Se ve más, Descríbemelo con tus palabras porque no lo hemos hablado. okay. La parte de los pulmones se ve más oscura. También nos muestra más cantidad de costillitas. Ok. Ok, se ve tan diferente. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Algo que ve diferente? El corazón. El corazón se ve más ancho y está elevado. Muy bien, el corazón se ve más ancho y más elevado. Si este bebé tuviera su inspiración máxima y fuera esta radiografía, yo digo, esto tiene una silueta cardíaca anormal y tiene un volumen pulmonar disminuido. Este paciente está súper grave. O sea, a usted cuando le mandan una radiografía de un niño, le dicen si estaba en inspiración máxima o en inspiración máxima. No me lo dicen. Se supone que el técnico tomó la placa en la mejor forma. Para eso es la técnica que les explico, porque eso a veces no se lo explican a uno. Uno tiene que saber cómo se hace para saber qué tan difícil es, para saber dónde puede estar el error. Si a mí me llega esta placa y ese niño está muerto de la risa, solo que la mamá dijo que tenía un dolorcito y no sé qué, yo le digo, esa placa está mal tomada, hay que repetirla. Yo no le voy a decir, señora, ese niño puede tener un problema en el corazón, pero si viene con un soplo cardíaco, hinchado y con dificultad para respirar, su capacidad máxima pulmonar será 7. Entonces yo digo, este bebé está delicado, vamos a ver si le hago un ecocardiograma, vamos a ver cómo está esta parte, vamos a ver los gases arteriales, este niño no sé si lo tengo que intubar o no lo tengo que intubar. Si ven una misma placa, si la técnica está bien tomada y me da esto es una cosa, pero si el paciente no tiene ni clínica ni nada y está mal tomada, entonces yo pienso que tengo que repetir el estudio. Si ven lo importante que es una placa mal tomada,
mal expirada y no pedida, mejor no lo interpretemos porque vamos a llegar a errores. Vamos claros hasta ahí. Puedes tomar la postero anterior, que es la mejor, podrías tomar la antero posterior e igual tiene que estar bien penetrada. ¿Qué significa bien penetrada, doctora? Que se vea más radiolúcido en la columna. Lúcido. Radio opaca la columna. Radio opaca, ¿cierto? Que se vea más radio opaca, que se vea la columna antes que el corazón. Listo. Entonces miren aquí, esta es una placa de un adulto. Esta es una placa en expiración, no es que se murió, no es que expiró, ¿cierto? Sino que está expirada. Y esta es una placa del mismo paciente donde dijeron, no sabe que esto usted como que no está tan malo. Mejor repite la placa técnico, por favor, y repiten la placa y se ve diferente. Sí. Súper diferente. Allá parece que el ángulo costofrénico o costo diafragmático estuviera velado. Aquí ya casi pudiera decir yo, oye, este paciente de pronto tiene un derrame pleural, eso lo van a ver en quinto, pero esto es anormalísimo. Y este corazón se ve como grande. Ahorita vamos a ver cómo lo ves solo así. Y cuando la toman, no tiene todas esas cosas. Cuando la toman con una adecuada técnica. Y igual está bien penetrada. La columna se ve más radio opaca que el corazón. ¿Sí? Entonces, tiene unas buenas densidades. Ok, ahora decimos, ¿está centrado o no está centrado? A veces cuando los residentes todavía no saben si está centrado o está centrado o no está centrado, le digo, centrado como si fueras a bailar cumbia. Eso ponen al paciente así y le sale todo menos lo que tiene que salir. Y el paciente tiene que tener casi una cruz, ¿sí? Las dos clavículas y las epífisis de las clavículas deben estar equidistantes y haciendo un ángulo más o menos de 90 grados con las apófisis espinosas que están en la columna. Si yo veo más o menos, no tiene que ser exacto, un ángulo parecido, que más o menos es 90 grados aquí, 90 grados aquí, yo digo, esa radiografía está bien centrada. Porque si no está bien centrada, lo mismo, no voy a poder evaluar la silueta cardíaca. Ya les dije que es que es tan exquisito mirar la silueta cardíaca en la radiografía, porque fácilmente puede darte cualquier otra cosa que no estás viendo, que no quieres ver, que entonces tienes que estar pendiente de que tenga una buena técnica la radiografía para que tú puedas decir muchas cosas de ella. ¿Esta radiografía está bien penetrada o no está bien penetrada, Doc? Y dime por qué. No, pues porque la columna no es lo suficientemente radiopaca. Piensas bien. Piensas así. Ven y mírala porque yo sé que no es que sea tan fácil, no sé si volteo esto. Es que proyectarla no es tan fácil, pero vamos a ver si volteo esto. Mírala ahí. ¿Qué te parece ahora? Bueno, hay derecho a echar para adelante y para atrás porque es la única forma de fijar el conocimiento. A ver, ¿cómo la ves ahí? ¿Más radiopaca o menos radiopaca que lo que llamamos corazón, que es lo que tiene a los lados? Entonces, ¿cómo lo dirías en técnico? Porque ahí lo viste en costeño. Que la columna se encuentra más radiopaca en comparación con el corazón. Entonces, ¿estaría bien penetrada esa radiografía, doctor, o le faltaría penetración? Yo diría que está bien penetrado. Muy bien, doctor radiólogo. Entonces tenemos que estar bien penetrada y está bien centrada de azul. Ahí está el concepto. Ahora explícamelo tú. Lo que pienses. Para estar ahí sentado, eres una de las mejores personas que se escogieron para estudiar medicina en la Universidad del Norte. Eso no quiere decir que no tengas derecho a equivocarte y eso no quiere decir que lo que pienses pueda estar errado. Estás en el momento en que me puedo equivocar y no pasa nada. Muy bien. Ajá. ¿Qué es lo que está aquí distante? Yo. Entonces,
equidistantes aquí. Exacto, a las epífisis, ¿cierto? O a las clavículas, se me olvidó la palabra epífisis, pero es la más exacta, pero no me acuerdo, entonces digo, a la clavícula, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, muy bien, entonces quiere decir que prácticamente hago unos ángulos equidistantes, ¿cierto? Un ángulo de 90 grados, que siempre no va a ser exacto al 100%, y si no está al 100%, entonces yo no la leo, porque es una radiación a un paciente. Pero muy probablemente si eso está pasando, si está bien penetrada y está bien centrada, ¿cuántas costillas estoy contando del lado derecho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 costillas. Entre 9 y 10 costillas estoy bien, o 10 espacios intercostales. Hay varias formas de mirarlo. Ahorita vamos a ver. Quiere decir, uy, esta radiografía parece que tiene una buena técnica, yo la voy a poder leer. ¿Sí? Entonces miren las densidades, inclusive que se ve mejor en la pantalla esta, pero miren las densidades, cómo se alcanzan a ver diferente lo que es hueso, lo que es músculo, lo que es grasa, lo que es incluso mama, que ahí se les ven a la señora, y el corazón y el diafragma, ¿cierto? Esto que está así con unas cúpulas es el diafragma, el derecho, el izquierdo, el corazón, la columna, las clavículas, las costillas, ¿cierto? Los pulmones. Señor. Si usted afirma que este es el derecho, es porque es anteroposterior. No, este es el derecho, muy buena pregunta. Este es el derecho porque eso es una norma internacional. El lado derecho, esto lo que pasa es que está recortado para poderlo ver, pero aquí debe tener una R o una marquita de right, ¿cierto? Donde por convención internacional el lado derecho tiene que quedar aquí. Y tú lo sabes en el paciente, a menos de que tuviera un situs inverso, ¿cierto? Porque aquí se ve más blanco porque está el hígado, y aquí se debe ver más negrito después de esto, sino que aquí no se ve porque va a estar la cámara gástrica. Me imagino también por el vértice. Sí, también, por eso, porque el 90% son Gayton y Constanzo, pero cuando te toca el situs inverso, empiezas. Pusieron bien la barquilla, es que el corazón está del lado izquierdo, del lado derecho, es que se llama del lado derecho, y de pronto lo que tienen es un situs inverso, que no es tan frecuente, entonces te lo tienen que saber por norma, por técnica, por fisiología, y después mirar si es una variante anatómica. ¿Sí? Ok, entonces miren lo que pasa cuando bailan cumbia, ¿cierto? Identificación de un defecto de rotación de la placa postero-anterior. Si nosotros vemos que prácticamente los ángulos no están equidistantes, muy probablemente si la mano se tenía que ver así, pero ahora la puse así, miren lo que se ve. A veces se ven hasta fracturas que no existen, oye. Entonces, por eso es que tengo que tenerla como debo tenerla, para que de pronto no me salga lo que no es. Y lo mismo pasa para un lado, para el otro. Si las apófisis espinosas están más cerca de la clavícula izquierda, el paciente va a estar más adelantado. Si está más hacia la derecha, va a estar más atrasado, ¿cierto? Y de esa forma no voy a tener una adecuada silueta dibujada, y mucho menos de corazón, que la clase es del corazón. Pero acuérdense que el gasto cardíaco depende de lo que hace la membrana alveolocapular. Les digo yo a los de quinto, a cuarto y quinto, se tienen que acordar de cuarto y de quinto: cardíaco y respiratorio. Entonces siempre en tórax tengo que evaluar el corazón, asistente respiratorio, y tengo que evaluar los pulmones si estoy en corazón. ¿Entienden eso, cierto? Entonces siempre en esa radiografía de tórax tengo el ABCDE, que es A de vías aéreas, B de pulmones, C de corazón y circulación, D de lo que puede haber en la discapacidad por fracturas o algunas otras cosas, y todo alrededor de lo que yo quiera ver que de pronto no tengo sondas, cirugías, dispositivos, entre otras cosas. Esta es la radiografía que yo debo tener en mi cabeza, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes cómo aprende uno? Uno aprende en medicina de patrones normales. ¿Qué es normal, doctor? ¿Quién me quiere decir qué es normal? ¿Tú qué piensas que es normal, doctor? Tú, sí, tú. En el que quieras. Puede ser
de funcionalidad total. ¿Quién da más? Tú, Doc. Estás como pensando. ¿Tú qué piensas? Piensa. A ver, doctor, tú, que estás allá en lo último del conocimiento. Ok. Estás en lo último del conocimiento, estás más cerca del conocimiento. Puedo decirles que es normal. Normal para nosotros los humanos es lo que el 90% de la gente hace. Y parece que está dentro de las cosas que dijéramos que no tiene para nosotros algo de patología. Es como cuando en estadística ustedes ven la campana gaussiana, ¿cierto? Es lo que el 90% de la gente. ¿Aquí es normal venir en uniforme? Sí, pero aquí hay un 5% que lo tiene sucio y un 5% que dijo que mejor no lo trae porque quién sabe qué, ¿cierto? Entonces, la normalidad va a variar. La normalidad en mi época era que uno tenía que venir en ropa. Cuando yo era estudiante de medicina como usted, en el cuarto semestre yo tenía que venir súper elegante. El uniforme lo pusieron en sexto semestre a toda la universidad por primera vez. Pero lo normal era que yo venía en ropa. Lo normal para ustedes es venir en uniforme. Entonces la normalidad puede cambiar. Entonces la normalidad es lo que el 90% en esa campana gaussiana reúne alrededor de la moda, ¿cierto? Y de la media. Un 5% va a ser anormal o enfermedad y un 5% es normal, pero es extraordinario. ¿Sí? O sea, ninguno de esos dos 5%, uno hacia la izquierda y uno hacia la derecha, hacen parte de lo común. Entonces, si aquí todos los días comemos chito, lo normal es comer chito. A eso le decimos normalidad. ¿Por qué tienen que recordar este concepto que es importante? Y es cómo aprende la mente. La mente aprende, en medicina aprendemos de lo normal, lo que ahora es normal. Y solo tenemos que hacer un primer algoritmo. ¿Es normal o es anormal? Por lo menos tengo que reconocer lo normal para decir esto es anormal. Y cuando sea anormal, poco a poco iré sabiendo qué tipo de anormalidad es de acuerdo a los datos que yo tenga. Entonces mi mente tiene que saber lo normal. Entonces ahora ustedes le van a decir, mente, apréndete esta imagen, porque esta imagen es lo más cercano a lo normal que debo tener en mi cabeza. Este es el patrón que tengo yo en mi cabeza para cuando voy a evaluar una radiografía y saber si la radiografía es normal o anormal. Si la radiografía no se parece a esto, para mí es anormal, hasta que venga un experto más y me diga, no, es normal porque tiene esto, o sí, es anormal y vamos a ver qué es lo que tiene. ¿Entienden ese pedazo? ¿Sí? Ok. ¿Por qué esta radiografía sería normal? A ver. Dos, ¿está bien penetrada, sí o no? ¿Cámaras de penetrancia? No. ¿Quién le quiere decir a ver, Doc? Dile qué es penetrancia. ¿Qué es que está bien penetrada la radiografía? Pero ¿qué estructura es la que te va a decir? Hay una estructura insignia, la columna. ¿Qué le va a pasar a la columna, Doc? Muy bien, ¿la ves más blanca? Entonces está bien penetrada, Doc. Bueno, 5 puntos. Entonces, la radiografía se ve bien penetrada. Dar la clase de aquí se adivina la radiografía. Esa radiografía está bien centrada, Doc. ¿Por qué está bien centrada? Estoy de acuerdo contigo. ¿Con quién? Con el esternón. Sí, pero el esternón no es el que da la... Ahí yo no veo el esternón. Con la columna. Exacto, con la columna o con las apófisis espinosas de la columna. Perfecto. ¿Y tú crees que está bien inspirada, doctora?
bien inspirada es que tiene mucho aire y puedo ver, dice 10 costillas del lado derecho. Muy bien, entonces esta radiografía cumple con el estándar triple A de la cosa, o sea, no sería ni Temu ni Chain, ¿sí o qué? Sería Apple. ¿Sí? A ver, doctor, dime tú. Me falta sobre se están centrando en una pregunta. Porque puede ser que está descentrado así, o así, pero también puede ser el proceso si está reflexión o reflexión, pero cambiaré también. Ok, por eso, otra vez porque no te entendí lo que me quieres decir. Ahí está la placa. Y allá me están tirando el rayo. Yo puedo estar descentrado así, pero también así. Por eso, y el técnico que te va a decir, vea, Ay, pero vea qué pecho. sí, pero usted cómo lo detecta ahí. Claro, sí, se va a ver torcido. El técnico antes de montarla y antes de que lo regañe uno y le tenga que volverse a irradiar, mira si tiene que repetir la radiografía. Entonces le dice, no se mueva todavía. Y ahí hágame un favor y después de eso, él revisa en el computador, porque ya no es en mi época que la tenían que llevar a un cuartico y revelar y poner a secar, sino que la ves en el computador y sabes si la persona se movió o no se movió, a pesar de que tú le diste la indicación. Y si está así, que se va a ver el doblado y chiquito, ¿cierto? Te va a decir, toca repetirla. Ahora, si la persona tiene una escoliosis o una cifosis, que tú no vas a poder, se va a ver ahí. Y también vas a tener que tenerlo en la mente porque es lo máximo o lo mejor que puedes sacar de ese paciente que tiene esa patología. ¿Te parece? Señora. Ok, súper. ¿Aló? Quedamos que estaba bien inspirada a la derecha porque se ven las costillas, pero si a la izquierda solo se ven las 6. Ok, muy bien, doctor, me gusta. Me gusta. Ahí está bien inspirada y les voy a decir que no puedo ver bien en los dos lados. Entonces, exacto. Las 10 son posteriores del lado derecho, las 6 son anteriores del lado izquierdo. Entonces aquí les voy a decir otro tip por los mismos 30 minutos de clase. Hay varias formas de hacer las cosas y varios caminos pueden llevar a la Universidad del Norte, unos más rápido, otros menos rápido, unos más efectivos que otros, de acuerdo a cómo te acomodes. En neonatología, yo ni siquiera cuento las costillas. Mira lo que yo cuento, los espacios que van a ser 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yo digo, ¿tiene 9 espacios intercostales? Tiene buen volumen pulmonar. Viene el internista. 1, 2, 3, tiene 10 arcos costales anteriores. Tiene buen volumen pulmonar. Bien. De pronto llega el cardiólogo. Tiene 1, 2, 3, 4. Estos son los más difíciles. Nunca los cuento porque me parece difícil. 5, 6, 7, 8. Tiene 6 espacios, tiene 7 arcos costales anteriores izquierdos. Tiene buen volumen pulmonar. Las 3 versiones son correctas. Tú eliges cuál va a ser la que tú vas a utilizar. En estos momentos se los digo. A los residentes yo les enseño los espacios intercostales. Pero cuando ustedes están aquí en medicina y cuando empecé a dar este curso hace como unos 3 años, yo decía los espacios intercostales y después me conseguían allá, doctora, pero es que usted me dijo que eran los espacios intercostales y en medicina interna me enseñaron que eran los arcos costales. Y yo, y también tiene razón, pero tienes que decirle que si cuenta los otros da lo mismo. ¿Sí? Entonces es importante saber que muy probablemente hay varias formas de decir lo mismo. Lo que estamos tratando de decir es que tenga un adecuado volumen pulmonar y que esté bien inspirada. Y aún si la persona no pudiera inspirar y tuviera 7 espacios, 7 costales, ¿cierto? Con la máxima inspiración sería su mejor radiografía, pero tendría un problema. ¿Sí? Entonces, estamos diciendo, esta es la radiografía de mi vida. Está bien inspirada, está bien penetrada y está bien centrada. Yo voy a poder leer aquí todo y va a irme bien. Ok, entonces lo siguiente después de que está con una adecuada técnica es medir el índice cardiotorácico. Yo no debo medir el índice cardiotorácico si no tengo una buena técnica porque me va a dar lo que no es. Si yo mido la mano aquí
me va a dar muy seguro, muy parecida a lo real. Pero si yo mido la mano así, porque salió torcido, me da un número que no es. Entonces es lo mismo. Se llama índice cardiotorácico. Entonces no se les va a olvidar, porque a uno se le olvidaba cuando era estudiante y no le decían. Cardiotorácico. Los números que me den en el corazón van en el numerador y los números que van en el denominador es en lo que voy a medir del tórax. Parece una bobada y se enredan todos. ¿Cuál es el numerador? El numerador es el de arriba. ¿Listo? Y el denominador es el de abajo. Entonces es como si yo cojo mi silueta cardíaca, el dibujo del corazón, ahorita lo vamos a mirar, y trazo una línea imaginaria, o a veces la trazan en el computador, sobre las apófisis espinosas, lo más recto posible. Voy a buscar el lado más sobresaliente del lado derecho de esta parte, entonces de aquí hasta lo más sobresaliente, de este lado, de aquí hasta lo más sobresaliente, y esa es la parte cardio. Sumo A más B y me da el numerador, número de arriba. Y después cojo la parte más externa del pulmón derecho, la parte más externa hacia el pulmón izquierdo, que pase por entre las dos diafragmas y me va a dar la parte torácica o el denominador. Entonces, A más B entre C, o lo que mide el corazón entre lo que mide la caja torácica, me va a dar el índice cardiotorácico. ¿Y para qué sirve eso? ¿Qué significa así índice cardiotorácico? Que en la placa de tórax, el 50% de la caja torácica debe ser silueta cardíaca. ¿Entendieron eso? ¿No? Esto es un 100%. ¿Qué porcentaje de este 100% es esto? Debe ser un 50%. Entonces el índice, porque los indicadores no tienen porcentaje, el índice es 0.5. Cuando yo tomo la placa postero anterior, debe ser 0.50. Pero cuando la persona está acostada y es antero-posterior, ¿será mayor o menor? Mayor. Entonces puede ser hasta 0.60. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está magnificada la imagen. ¿El corazón creció? No. Es la proyección del rayo la que dibuja diferente. ¿Vamos entendidos hasta ahí? ¿Sí? ¿Sí vamos entendidos hasta ahí? Vuelvo y digo, ahora lo vamos a ver en una radiografía. El índice, le preguntan a uno, oiga, por favor, doctor, saque el índice cardiotorácico. ¿Qué va arriba, qué va abajo? Pues la primera palabra. Cardio va arriba, el torácico va abajo. Y lo divides. Y tengo que recordar que el 50% de esa imagen tiene que ser corazón. Cuando no sea más del 50%, muy probablemente tengo un problema. Y ahí puedo decir hasta si le falta líquido a un paciente o si un respirador tiene mucho volumen pulmonar o pulmón. Ahorita vamos a mirar. Entonces hago la división, ahora sí lo voy a mostrar aquí. Entonces aquí tengo el ICT o índice cardiotorácico, ¿cierto? Hacen una sola línea, aquí era A más B, pero para que se vean, aquí sumaron todo A, una parte, y la dividen entre la línea azul, que va a ser B, y te tiene que dar 0.5. Si te da 0.5, el índice cardiotorácico está normal. Como yo tengo una radiografía bien penetrada, bien centrada y bien inspirada, yo puedo asumir en esa imagen de sombras qué es lo que me enseñaron en anatomía que tiene el corazón. Entonces, lo más pegado hacia la parte inferior es la vena cava inferior. Aquí vendría a ver la aurícula derecha. Aquí viene la vena cava superior y los ácidos. A este lado viene el ventrículo izquierdo. Aquí vendría lo que es dar la vuelta a la arteria pulmonar y allí el callado de la aorta. Ahorita lo vamos a mirar. Entonces imagínense que en la época no mía, pero sí en la época más o menos mía, pero en la época de mis profes de cardio, ellos con eso y un electro decían, tiene hipertrofia del ventrículo derecho, tiene una dilatación del ventrículo izquierdo porque la punta está hacia abajo, la punta está hacia arriba. Ahorita vamos a ver más o menos un poco de cosas de esas, pero ya no están tan
de eso, porque ya hay ecocardiografía portátil, ¿no? Entonces, cuando haces la lateral, esta es una radiografía de tórax lateral, entonces mira que la imagen te da otras cosas. En el otro lado no veíamos ventrículo derecho, aquí ya vemos los dos ventrículos, aquí vemos el ventrículo derecho, aquí el ventrículo izquierdo, aquí viene siendo otra vez la vena cava inferior, aquí la aurícula izquierda, que no la veíamos ahorita, el callado de la aorta y la arteria pulmonar. Entonces, miren aquí, esta es mi radiografía de tórax normal, esta es la parte del diafragma, esta es la parte del hígado, esta es la sombra del estómago, la cámara gástrica, que está llena de aire, y esta es la lateral donde vemos el corazón, que es más o menos como almendrado así, ¿cierto? Con estos espacios aquí radiolúcidos que vienen siendo el pulmón. Y esto es una radiografía de tórax normal con un corazón muy probablemente normal. Entonces, si vemos esta radiografía aquí y dijimos que esta era la aurícula derecha, el ventrículo derecho, que este es el ventrículo izquierdo, que lo que está en verde es la aurícula izquierda, es porque estamos viéndolo desde anatomía así. Y en el lateral veo aquí el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, la arteria pulmonar, el callado de la aorta con sus estructuras. Entonces, con esas sombras, yo tengo que imaginarme esto, que es lo que aprendí en anatomía. Es un poco más difícil, pero no es imposible. Pero tienen que saber que existe porque todavía hacemos radiografías muy frecuentemente. Entonces, si la radiografía está bien tomada y yo aún veo ese corazón ahí, miren ese corazón, ¿ustedes creen que tiene un 50% de un índice cardiotorácico mayor a 0,5, 0,5 o menor a 0,5? ¿Ese tendrá 0,5? No, yo creo que tiene menos. Yo lo veo delgado. Bueno, Gracias. hay que medirlo, ¿cierto? Hay que medirlo. Pero el corazón, al mirar, miren la palabra se llama silueta cardíaca, porque es que como puede estar alterado, porque es como un reflejo de sus sombras, ¿cierto? Hablamos de la silueta cardíaca, normalmente debe estar 1 tercio hacia la derecha y 2 tercios hacia la izquierda. Eso es lo que debemos decir que está normal, el corazón. Si yo veo algo anormal, o sea, más grande aquí, o casi todo echado para acá, va a estar anormal. Entonces, normalmente en la radiografía voy a ver 1 tercio de corazón hacia la derecha y 2 tercios de corazón hacia la izquierda. Si se desplaza la silueta cardíaca, puedo tener alguna patología, como una hipertrofia del ventrículo, un crecimiento auricular, un tumor, entre otras cosas. Miren lo que pasa aquí. Esta es una radiografía anormal de corazón. Aquí hay crecimiento de aurícula izquierda y aquí hay crecimiento de ventrículo izquierdo. Son dos cosas diferentes. Cuando la aurícula izquierda está crecida, ustedes se acuerdan de la carina en anatomía, ¿cierto? Donde se divide la tráquea en derecha y izquierda, ¿sí? Eso es un ángulo más o menos así. Pero cuando la aurícula, que es normal, está así, tiene un ángulo de aproximadamente 60 grados. Cuando tiene más de 60 grados, se va a ver la carina mucho más abierta. Entonces miren aquí, donde está súper abierta. Yo tampoco. Súper abierta, porque todo esto es la aurícula está grande. Eso es un signo de crecimiento de aurícula izquierda y lo vemos en una tomografía donde se ve extremadamente grande la aurícula. Del lado izquierdo, el ventrículo, cuando el ventrículo izquierdo, que es el que pisa aquí, el rojo, está crecido, es como si pesara. Entonces el ventrículo izquierdo, dicen, coge la punta del corazón y la echa hacia abajo. Entonces la flecha va hacia abajo. Y lo vemos en un TAC. Pero ahora vamos a mirar cómo sería
los crecimientos derechos. Los crecimientos de la aurícula derecha llevarían el corazón hacia arriba, tanto en la aurícula como en el ventrículo. Entonces decimos, la punta del corazón está hacia arriba. Entonces los profes le decían a uno, si el paciente tiene una radiografía con un corazón con la punta hacia arriba, ¿tiene un crecimiento de qué? ¿De aurícula o de ventrículo? Bueno, del lado izquierdo. Ventrículo derecho o ventrículo izquierdo. Entonces tenías que decir tú, si está hacia arriba, ventrículo derecho. Si está hacia abajo, ventrículo izquierdo. ¿Sí? Y entonces ves y buscas el electrocardiograma y entonces mirar si tienes el signo de Korkov, que están aumentadas, las ves en los últimos, y mira si tiene más de 15, ya todas esas pocas cosas que ustedes saben en del electrocardiograma, y entonces ahí tú asumes que el paciente tiene una hipertrofia del ventrículo. ¿Sí? Súper difícil, en el sentido de que hay cosas más fáciles, pero no es posible. Míralo aquí donde está. Este es un paciente que tiene un corazón normal en una radiografía de tórax. Entonces aquí está el ventrículo izquierdo, aquí está el ventrículo derecho y hay unos pequeños espacios del pulmón. Aquí hay un agrandamiento cardíaco, un corazón grande. Mira cómo se ve que no se alcanza a ver el espacio aquí y que muy probablemente aquí tampoco se ve mucho el espacio. Entonces aquí tenemos un agrandamiento, un corazón grande, una cardiomegalia muy probablemente, que no la puedo decir en radiografía, sino que la silueta cardíaca aparenta que el paciente tuviera una cardiomegalia. Después, lo siguiente que tengo que saber, y todo lo que estoy diciendo solo para saber qué es normal, lo anormal no es tan interesante todavía como saber qué es lo normal, ¿cierto? Son los ilios pulmonares. ¿Quiénes son los ilios pulmonares? Son estas estructuras que se ve aquí y aquí, que es como un grupo donde está el bronquio derecho, el bronquio izquierdo acompañado de la arteria pulmonar, de las venas pulmonares, de los nervios, ¿cierto? Del tejido, de los vasos linfáticos, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Son las estructuras de entrada y de salida hacia los pulmones. Normalmente se deben ver este un poco más grande y más bajo y el izquierdo un poquito más pequeño y más hacia arriba. Pero ellos pueden estar anormales. Aquí se ve mucho más y aquí se ve mucho más gordo. Esto es anormal. Por lo menos debo saber que es anormal. Debo saber cuándo es normal y recordar si es anormal, qué podrá ser, que ahorita lo vamos a mirar. ¿Qué cosas podrían llegar a ser anormales? Entonces, ¿ustedes qué piensan? Llegó un viejito de 70 años al consultorio donde ustedes estaban de interno. ¿Ustedes les parece que esa radiografía es normal o anormal? Anormal. ¿Es una mujer o es un hombre? Usted dijo que era un Es una mujer. ¿Por qué? Porque se le ven las mamas. Perfecto. Y ustedes, con toda la explicación que vimos ahora, ¿ustedes creen que ese índice cardiotorácico saldría menos de 0,5 o más de 0,5? Más de 0,5, perfecto, de acuerdo con ustedes. Ahora estamos hablando de los ilios, que es lo que más me importa, porque aquí igual la punta del corazón está hacia abajo, y si la punta del corazón está hacia abajo, ¿ustedes qué creen que por lo menos debe tener grande el izquierdo, cierto? Súper. Aquí nos están señalando los ilios pulmonares. Aquí está muy oculto esto y aquí este se ve súper grande y no se ve muy bien. Este paciente puede tener una insuficiencia cardíaca. Este corazón está súper anormal y tiene una parte pulmonar que pues veremos después. Pero los ilios están anormales, están crecidos, ¿cierto? Están aumentados de tamaño. Y aquí los vemos. No sé si los vemos porque ellos deberían estar como uno por aquí y el otro por aquí, y yo no alcanzo a ver bien esto porque esto no es ilio y veo casi como una botella. Ahorita lo voy a ver, aquí yo no los estoy viendo. Cuando yo no vea los ilios voy a tener que estar pensando en derrame pericárdico, y el derrame pericárdico es una emergencia que puede dar de taponamiento cardíaco. Entonces tengo que tener en cuenta por qué es importante evaluar dónde están los ilios pulmonares. Por ejemplo, el derrame pericárdico, si este es el pericardio de un corazón normal, la bolsa donde está el corazón, ¿cierto? Y adentro está el músculo cardíaco haciendo
sístole y diástole para el gasto cardíaco, por algún motivo hay líquido que se aumenta y el corazón se va a mantener en su tamaño, se va a aumentar de tamaño o se va a disminuir de tamaño. ¿Ustedes vieron Buscando a Nemo? No, sigo. ¿Tú sabes la niñita esa de los frenillos cuando hacía así con un Nemo en la bolsa? Bueno, eso es lo que yo quiero que tú te acuerdes cuando estés en un derrame pericárdico. Haz de cuenta que Nemo es el corazón y la bolsa es donde tenían el agua el pescadito. El pescadito nunca va a crecer más. Entre más agua le coloques, más pequeño se va a ver el pescadito, ¿cierto? Pero no es normal, porque normalmente debería ocupar casi toda la bolsa del corazón. Si esto está lleno extrínsecamente por fuera, voy a tener una adecuada diástole y una adecuada sístole. Mira, aquí el corazón hace así. Aquí el corazón hace así. ¿Hace una adecuada sístole y diástole? No, la presión, no social, sino la presión que está alrededor de él, lleno de líquido, hace que él no tenga una adecuada función. Y al no tener una adecuada función, va a entrar en un paro cardíaco. ¿Sí? Entonces, ese derrame pericárdico, mira dónde están los ilios, que sería esta parte de aquí. La bolsa cada vez va a tapar cada vez más grande y no va a dejar ver estos ilios que mira normalmente dónde deberían estar. Uno aquí y el otro aquí. Cuando yo no vea los ilios pulmonares, piensa en derrame de quién? Pericárdico. Derrame pericárdico. Urgencia que se puede convertir en emergencia. Entonces, miren aquí. A este lado dice radiografía normal. Yo miro, la columna se ve antes que el corazón, cuento los espacios intercostales y digo que está bien, el corazón es más o menos un 50% de la caja torácica, sí, más o menos está centrada las clavículas con respecto a la apófisis espinosa, sí, me gustaría que el corazón estuviera un poquito más hacia la derecha, pero ChatGPT no me ayudó más, ¿cierto? Pero mira definitivamente la otra radiografía, ¿sí? La otra radiografía tiene como si fuera un bombillo, pero eso es el derrame pericárdico dice que tiene una forma de pera o en forma de botella, porque es la bolsa de Buscando a Nemo, acuérdense, la bolsa pericárdica llena de un líquido que tú crees que es el corazón, pero ¿por qué sabes que el corazón no está ese grande? Si vieron los ilios allá, se ven igual acá, casi no se ven. Si los ilios pulmonares no se ven y el corazón está grande, es un derrame pericárdico hasta que no se demuestre lo contrario. Paciente crítico. ¿Listo? Listo. Entonces, no me salió ahí. No, sí. Ok, entonces, gracias a Dios existe la ecocardiografía portátil, incluso, que no la puedo traer porque la clase era de 1 hora y no pensé, pero yo tengo mi propio ecógrafo y puedo escanear al paciente, pero también en la clínica donde ustedes estén, muy probablemente va a haber un ecógrafo, no necesariamente tienen que ser cardiólogos y te evitas un poco de dolor de cabeza de la radiografía. La ultrasonografía al pie de cama, que se llama POCUS, ¿cierto? Utiliza la ecocardiografía para producir imágenes anatómicas del corazón y de los grandes vasos sin tanta imaginación, ¿sí? Indicaciones. Quiero evaluar la función ventricular que ustedes ya saben, la fracción de acortamiento, si el músculo cardíaco está normal o anormal, si el paciente viene con una malformación congénita, si tengo una válvula que está estenótica o está anormal, si tengo un derrame pericárdico, si tengo un mixoma o una masa cardíaca, entre otras. Y simplemente tengo que aprender a mirar la imagen. Vamos a ver si me salen los controles aquí. Estos son dos pacientes que además las imágenes me las hizo la enfermera del lugar donde yo trabajo, que está entrenada, así que si una enfermera lo puede hacer yo también, ¿cierto? Entonces, ella lo hace porque yo no estoy en el lugar y primero le toma, siguen el corazón ahí, ¿no? ¿Sí lo están viendo? Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula derecha, aurícula izquierda, válvula tricuspidia va a ser esta, válvula mitral va a ser esta, septum interventricular
ventricular y como es un neonato, muy probablemente van a tener algo que se llama foramen oval aquí, ¿cierto? Ok, vamos a verlo primero en blanco y negro, que es en 2D, pero después le vamos a poner flujo. ¿Sí ven? Y este es el mismo corazón, pero con los flujos de entrada y salida. Lo rojo no es que es arterial y lo venoso, es cómo entra o sale el corazón para yo saber la fisiología, si está entrando o no adecuadamente la sangre al corazón. Esto es un artefacto aquí. Lo que vamos es esto, a ver esto. Entonces de aquí sale para las arterias pulmonares, de aquí sale para la arteria aorta. Y entonces este es el pericardio que está bien pegadito aquí a esto blanco, corazón, y aquí a veces se hace un espacio chiquitico que es el pericardio, que no debe ocupar mucho, no sé si lo alcanzan a ver, una sombrita que se hace pequeñita ahí, pequeñita, aquí a ver, este es el pericardio. Mira, la sombrita negra que se ve aquí, ponle atención a esto, aquí, a esta parte aquí blanca que vemos aquí, y vas a ver como un hilito negro. Míralo aquí. Este es el pericardio. ¿Sí? Entonces uno debe estar como buscando a Nemo porque estamos en problemas. ¿Sí? Entonces míralo, aquí lo estoy viendo en 2D y aquí lo estoy viendo con Doppler, con movimiento. Las válvulas como abren y cierran para que haya sístole y haya diástole. Y si yo puedo hacer eso, tengo que saber la anatomía, fisiología y que es lo normal. Pero por supuesto esto es más fácil de interpretar que una radiografía de tórax. Lo que pasa es que como siempre hablamos de la radiografía de tórax, nos parece fácil y nos parece difícil migrar a una ecografía cardíaca, pero realmente sí lo podemos hacer. ¿Cómo le pregunto? Cuando el paciente tiene una duda, ahora podemos tener, porque a veces las ecografías son persona dependiente o operador dependiente, decimos, tú puedes hacer un TAC cardíaco, pero los TAC son 100 radiografías en un momentico, o sea que con radiaciones ionizantes es peor, ¿sí? Y si además le colocan medio de contraste para saber cómo entra y sale, pues es mucho más difícil. Se puede hacer, pero es mucho más tóxico y tienes que estar pendiente de los riñones y todas estas cosas. Pero también puedes hacer resonancia magnética cardíaca. La resonancia es como un gran ecógrafo, es sonidos, entonces no es tóxica. Sí, tiene otros problemas, pero no es tóxica. Y la puedes hacer también con contraste, teniendo en cuenta la parte del contraste. Pero ahora utilizan resonancia magnética para definir cuál sería la mejor forma de solucionar un problema cardíaco a un paciente, cómo lo opera. Cuando los cardiovasculares van a operar, ya no solo miden el ecocardiograma, sino que piden resonancia magnética para decidir cuál sería la mejor forma de pronto de solucionar el problema del paciente. Y la angiografía, que nos mide los vasos sanguíneos, que es la que más frecuentemente seguramente ustedes escuchan, que le dio un infarto a alguien, le pusieron unos stents y le pusieron unos bypass y estas cosas, es simplemente sistema circulatorio del paciente. Ok, teniendo en cuenta eso, la enfermedad que más frecuentemente seguramente podrán ustedes ver y que se puede ver en una radiografía de tórax por edad, porque la hipertensión arterial es la enfermedad de las más frecuentes que hay. Entonces nosotros podemos detectar o debemos detectar con una radiografía de tórax si un paciente tiene insuficiencia cardíaca o no tiene insuficiencia cardíaca o está descompensada la parte cardiovascular con una insuficiencia cardíaca o de corazón. Las causas más frecuentes en las personas adultas es que el ventrículo izquierdo, que es el que más trabaja en etapa de adulto, está fallando porque está grande, porque está dilatado, porque es insuficiente. Y vamos a tener en cuenta 3 estructuras para pensar en radiografía. La pleura, ¿se acuerdan quién es la pleura, cierto? La membrana, que hay 2 que envuelve a los pulmones. Los alveolos, que es la unidad funcional del pulmón junto con el vaso sanguíneo, y el intersticio. Teniendo en cuenta eso, tú vas a tener 3 tipos de etapas de la insuficiencia cardíaca, que es al principio solo tienes una redistribución de flujo, como un trancón, después tienes un edema en el intersticio, y después puedes llegar a los alveolos,
¿qué es lo que va a hacer que el paciente tenga mucha más dificultad para respirar? ¿Cómo lo ves en una radiografía? El estadio 1 dice redistribución de la vasculatura pulmonar. Entonces los hilos, ustedes se los imaginan, normales, más gordos o más flaquitos. ¿Por qué? Compensatorio. ¿Por qué? Porque tienes aumento de la presión hidrostática, ¿cierto? Es como cuando la gente tiene varices, están congestivos los vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque el corazón no está funcionando como lo vimos ahí, el corazón está funcionando mal. Entonces hay un flujo que está como represado y eso va a hacer que la capacitancia de los vasos sanguíneos esté aumentada, ¿cierto? Entonces dice, hay una redistribución de la vasculación pulmonar y en el tórax se puede ver que los ilios van a estar un poco más grandes, más gordos, más congestivos, decimos nosotros, se ven más, se van a ver mucho más, porque tengo aumento de la presión hidrostática, tengo más líquido que debería estar dándole vuelta por todos lados, se está quedando en estasis como cuando la gente tiene varices, ¿sí? Ok. En el estadio 2 ya no solo está en el vaso sanguíneo, sino que se va al intersticio. ¿Se acuerdan quién es el intersticio, cierto? Espacio extracelular, entre una célula y otra. Y entonces ahí hay edema. ¿Por qué? Porque en ese espacio ya yo empiezo a ver más radiopaco de lo normal los pulmones. Y después el paciente puede tener líquido dentro del alveolo. Y ese líquido va a ser sangre. Entonces el paciente puede tener dificultad para respirar porque ese alveolo está lleno de sangre. Vamos a verlo ahora. Y aquí entonces lo podría saber yo con una cosa que se llama líneas de Kerley. Esas líneas de Kerley son las líneas que me dicen que tengo edema en el intersticio. O sea, no estoy hablando de edema en el alveolo, estoy hablando de edema en el espacio antes de llegar al alveolo. E incluso entre las dos pleuras. Y a eso le voy a llamar líneas de Kerley que se llaman A, B, C o D, dependiendo de donde estén ubicadas, pero no tienen una imagen anatómica, es una imagen en el intersticio. Aquí tengo líneas A, Imagen del intersticio. no se alcanza a ver bien aquí, pero son unas rayitas, parecen unas rayitas, como si hiciera una rayita aquí. Las líneas B generalmente están en esta parte de aquí, las líneas C generalmente son posteriores y son unas pequeñas líneas blancas, radio opacas, pequeñas, que cuando las encuentro en la radiografía de tórax en un paciente que tiene dificultad para respirar, digo, uy, hay edema intersticial en estos pacientes. Aquí entonces está el edema pulmonar de ese paciente, un edema de pulmón cardiogénico, un pulmón que está lleno de líquido con edema intersticial, con edema en los alveolos, de un corazón grande y gordo, pero tú también puedes tener edema pulmonar no cardiogénico en un paciente que no tiene cardiomegalia. La diferencia entre este edema pulmonar y este edema pulmonar es que aquí el corazón está funcionando bien y yo tengo otra cosa. En la insuficiencia cardíaca todo empieza por un daño en la bomba. Entonces voy a tener un corazón insuficiente o un corazón que está trabajando anormal y que va a hacer que el líquido no corra como lo vimos en el eco, ¿cierto? Por todos los vasos sanguíneos, sino que haya un aumento de presión hidrostática retrógrada que te va a hacer que se llenen los pulmones de líquido, ¿sí? Y que van a hacer cada vez que el corazón se tenga que esforzar más por hacer gasto cardíaco. Profe, no entendí las líneas de Kerley. Ok. Entre estas sillas. Haz de cuenta que es un alveolo, otro alveolo, otro alveolo, otro alveolo, otro alveolo. Entre una silla y otra se llama intersticio. Entonces, las rayitas que tienes entre una cosa y otra, si estuviera edematizado, se llaman líneas de Kerley. Esta es una forma, ¿sí? Okay. En el intersticio hay edema y se ve como rayas. Pero hay otra forma de líneas de Kerley, esas son las A. Pero hay otra forma de líneas de Kerley y es que el pulmón está recubierto de pleura parietal y visceral. A veces hay líquido entre la pleura parietal y la visceral porque ya se salió de ahí y hay en el alveolo y va para las pleuras. Y entonces esa es otra forma de verlo. Lo ves en forma de raya y es líquido en el intersticio. Okay. ¿Ahora sí? O sea, Okay. las A se deben ver como más adentro. Las A generalmente están en la parte de arriba. Mírala aquí. Nosotros, por ejemplo, yo las que más veo en una patología que se llama SL tipo 2 en los bebés, generalmente la veo aquí.
es una línea B de Kerr. Las A generalmente están aquí saliendo de la parte de los ilios para acá. Las líneas B generalmente son paralelas a la pleura y las líneas C y D están generalmente en la parte posterior. Yo nunca he visto una C y una D, no te preocupes, pero las B sí las veo mucho dependiendo cada uno lo que vaya viendo. Lo que tienes que saber es que si ves una raya en un paciente que tiene edema, tiene mucho más edema del que tú crees, no está empezando, ya vamos como en la mitad de la enfermedad, es más o menos lo que deberías pensar, ¿sí? Y aquí tenemos, mira esto, alas de mariposa, ¿sí? Los de Quito dicen, yo no sé dónde está la mariposa, yo tampoco, ¿oyeron? Pero decimos que la mariposa es como si el cuerpo de la mariposa fuera el corazón y vemos todo esto que se ve blanco aquí que normalmente no se vería en una radiografía de tórax. Alas de mariposa, cada vez que ustedes oigan que el paciente tiene una radiografía en forma de alas de mariposa, lo que le están diciendo es que tiene una etapa de edema intersticial, que muy probablemente ya está en etapa alveolar, pero todavía no está todo el pulmón, pero está es centrífugo del centro hacia la periferia. Y por eso entonces se van viendo las alas de la mariposa. ¿Sí? Y creo que nada más faltan 2 diapositivas. Hay una cosa que quiero que se lleven para su mente, y es que el corazón puede estar aumentado de tamaño en una radiografía por 3 grandes cosas. La primera, la más importante, fenómenos de magnificación, la primera parte de la clase. Ya vieron por qué es tan importante que si está penetrada, que si está centrada, que si está rotada. Si puede ser por proyección, tiene una mala técnica y tiene un fenómeno de magnificación. La segunda causa, insuficiente inspiración. No está suficientemente inspirada, como el bebito que lloraba, y me parece que está magnificada la silueta cardíaca, pero el bebé no tiene nada. En expiración, el diafragma se desplaza hacia arriba y hace que muestre un tamaño mayor que el que presentaría en inspiración. Las personas obesas con embarazo o asitis, porque harían lo mismo de no poder tomar suficiente aire. Las deformidades del tórax, como el pectum excavatum, compresión esternón-columna, que puede hacer, pero ya lo tiene. O sea que por ahí no me voy a ir, me va a tocar hacer un ecocardio que sí me va a decir. La rotación, sobre todo hacia la izquierda, que simula un tamaño mayor, o el derrame pericárdico, que es un aumento de la silueta cardíaca. Entonces, aumento de la silueta cardíaca no va a ser sinónimo de cardiomegalia siempre. Entonces, tengo que tener en cuenta que hay 90 veces más posibilidades de una mala técnica o de algunas otras cosas. Entonces, la radiografía no es la técnica definitiva para decir que un paciente tiene cardiomegalia. ¿Cuál sería? El ecocardiograma, que no es invasivo y es rápido. Listo, y ahora, no sé si va a salir, espero que sí. Ah, bueno, esto no se oye, me parece fantástico. ¿Cómo hago que esto se oiga? ¿Ah? ¿Y si le pones subtítulos? Creo que se oye. Dale, métete a YouTube porque tanto que dice para no te meterme a YouTube que saliera en YouTube, pero esa es la vida. No, Juan, tienes que subirle el volumen al computador como tal. Tu a casa con dudas y preguntas. Ahora es demasiado tarde porque has salido de los... Ok. Pongan atención porque esto se los regalo para cuando estén en quinto, pero lo deberían practicar desde ya. Pero en vez de una consulta, en una clase. ¿Alguna vez has salido de la consulta de un médico o de un examen radiológico y has vuelto a casa con dudas y preguntas? Ahora es demasiado tarde porque has salido del hospital o del centro radiológico. En el vídeo de hoy me gustaría evitar hacerle revivir esta molesta sensación. ¿Alguna vez has salido de la consulta de un médico o de un examen radiológico y has vuelto a casa? Sí. Sí. A ver, ¿cuál? Que yo como diferencio visualmente un corazón hipertrofiado de un derrame pleural. Derrame pleural. Pleural. No, de derrame pericárdico. Sí. Claro, que los ilios no los vas a ver. Y además no hay ninguna otra diferencia. Lo que pasa es que acuérdate de Nemo, no es mentira, ¿cierto? Eso es que el corazón está metido en una bolsa.
Entonces tú no vas a ver los ilios, se ve muy redondo y tú dices, uy, esto parece un derrame pericárdico. Ahora, yo me voy a la clínica del paciente porque los exámenes no andan solos. Ese paciente va a estar muy probablemente o taquicárdico en la etapa en la que lo encuentres, pero fibrilando seguramente, y va a estar hipotenso definitivamente porque no hay tanta diástole ni tanta sístole para hacer las cosas. Diferente a que el paciente tenga una hipertrofia de ventrículo derecho o izquierdo y esté magnificado. Voy a ver los ilios, muy probablemente los ilios van a estar magnificados o aumentados de tamaño porque hay congestión por aumento de la presión hidrostática, ¿cierto? Que va a hacer que haya una presión retrógrada aumentada, que va a hacer que todas esas fuerzas le den dificultad para respirar a la persona, pero la presión no debe estar caída al 100%. Tú vas a escuchar ruidos cardíacos, sístole, diástole, de pronto algún soplo entre ellos. En derrame pericárdico están velados. No oyes corazón. Estás buscando el corazón, pero no lo encuentras. ¿Mejor? ¿Otra pregunta? Chao, pues. Chao, profe. Chao. Gracias por el Sí, no hicieron los vídeos.